Bien, siguiendo el programa previsto del seminario, tenemos ahora la ponencia, la nueva normativa sobre jornada y horario, aspectos fundamentales. Nuestro ponente es el excelentísimo señor general de división, jefe de la Secretaría Técnica de la Subdirección General de Personal, don José Luis Ullarrega. Mi general, cuando considero oportuno. Muchas gracias. Bueno, como ha habido este acto de... Ante todo, buenas tardes. Como ha habido este acto de presentación, pues ya no ha lugar a más cuestiones introductorias. Pero yo sí quiero agradecerle a las dos asociaciones, a los oficiales de ASES, bueno, que quedé sorprendido el otro día cuando los dos secretarios presidentes pidieron a verme al despacho para proponerme la intervención en este acto. Y bueno, pues quiero agradecerle a los dos como representantes de las asociaciones, por lo tanto a los socios de las mismas, el que hayan contado conmigo para esta intervención. Antes hablaba alguno de ellos que era un experto. No, yo no soy experto en nada, lo que pasa es que he tenido creo que la suerte, porque no es no hay otra forma de calificarlo, de haber trabajado intensamente la norma pues a lo largo del último año 2014. Empezamos esto, yo creo que a finales del año 2013. Ha sido un año difícil, pero pueden dar fe los de las asociaciones que participaron en las reuniones que del primer borrador con el que se empezó a trabajar al texto final de la orden, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Quiere decir que se trabajó intensamente. Bien, la orden general de horarios, y se publicó al mismo tiempo que la orden general de incentivos al rendimiento, tiene una particularidad de curiosidades, o una curiosidad que probablemente no hayan caído en ella los que la han analizado. Ustedes recordarán que en el año 2007 se publican dos leyes orgánicas básicas para la Guardia Civil y además las dos leyes orgánicas que rigen parte del estatuto personal de la Guardia Civil, la Ley Orgánica 11-2007 y la 12-2007, la de derechos y deberes y la del régimen disciplinario. Estas dos órdenes generales son la 11 y la 12 también, pero del año 2014. Quiere decir que estamos abonados como aspectos importantes normativos al 11 y al 12 como puntos de referencia. Bien, ¿de dónde veníamos o de dónde venimos todavía? Porque estamos todavía situados en el horizonte del 2010. Venimos de una orden de horarios que regula el régimen de horarios, pero regula el régimen de horarios bajo un concepto de lo que ahora sería el régimen general, aplicable desde el punto de vista mayoritario al conjunto de los guardias civiles, y desde entonces venimos funcionando guardias civiles, por lo tanto cabos y guardias fundamentalmente, venimos funcionando desde el 2010 con esa orden general, pero sin que los regímenes de servicio fueran nada más que aquellos conceptos generales, los conceptos generales que tiene la orden del 2010 fueran nada más que una especie de referencia posible para los cuadros de mando, para el personal que está encuadrado en los servicios de investigación, para el que está en lo que ahora hemos denominado unidades operativas singulares, etcétera, etcétera. Que a la postre suponía pues, que prácticamente era una referencia de difícil aplicación, porque donde se quería se aplicaba y donde no se quería no se aplicaba. Bien, urgidos evidentemente por la aplicación de la directiva europea del que trae origen los tiempos de servicio, pues nos puso en marcha esta situación. Desde el principio se tuvo, yo creo que bastante claro, que había que regular, además la exigencia de la Unión Europea era esa, que había que regular un régimen de servicio aplicable con carácter general, y un régimen de servicio, por lo tanto, aplicable a cada uno de los colectivos, entre comillas, que se podían ver afectados en el conjunto de la Guardia Civil. Y decía la Unión Europea, si se ha respetado la orden, bueno, entendemos que haya un cuadro de mandos superdirectivos que puedan quedarse fuera de la aplicación de la orden con carácter general, porque es difícil someterlos a un régimen más o menos estabilizado de horario de servicio. Y eso es lo que se hizo con la orden.
De forma que en los primeros albores del desarrollo de lo que hoy es ya texto normativo vigente, empezamos a pensar, bueno, pues aquí tiene que haber una serie de regímenes de servicio, cada uno con algunas particularidades, pero avanzando ya en la discusión del proyecto de la orden, llegamos a la conclusión de que tenía que haber un patrón común, que son lo que en la orden se llaman disposiciones de carácter general aplicables básicamente al conjunto de los regímenes de servicio. Luego cada uno se diferencia en alguna particularidad muy concreta, pero hay un patrón común. De forma que la sustancia de la orden que hoy comentamos pasa por el análisis de lo que son los conceptos nucleares que están en esas disposiciones generales. Eso es lo que da sentido al conjunto de la orden. Y eso es lo que yo pretendo desgranar un poco a lo largo de mi intervención, teniendo en cuenta además que, como luego posteriormente habrá una mesa redonda a la que también he sido invitado y por lo tanto me voy a quedar sin necesidad de que surjan preguntas a lo largo de la intervención, como la mesa redonda puede ser foro de preguntas, pues lógicamente resolveremos ahí las dudas si es que alguna no ha quedado aclarada en mi intervención, que probablemente sea así, ¿no? Bien. Entonces me voy a dedicar en primer lugar a hablar de esos conceptos nucleares de la orden, porque esos son los que impregnan los regímenes de prestación del servicio. Y luego descenderemos al detalle en algunos de ellos. Hay un primer bloque de conceptos básicos en la orden, que son la jornada de trabajo, la semana de trabajo y los periodos de referencia, desde el punto de vista temporal. Es decir, los guardias civiles a los que la orden es de aplicación, se excluye de la tal, van a tener una jornada de trabajo, y esa jornada de trabajo, ya de entrada, aunque solamente tenga por título jornada de trabajo, está referida a una jornada de trabajo semanal. Y ahí se dice un número de horas determinadas que va a hacer a la semana. La semana de trabajo se define no como un tiempo determinado, sino aquel periodo, aquel espacio temporal contenido dentro de la semana natural que abarca de lunes al domingo. No es una semana contada de miércoles a miércoles, de jueves a jueves, de viernes a viernes, no, la semana cuenta de lunes a domingo. Y además, en los dos conceptos de jornada semanal y semana de trabajo, se introduce un concepto también nuclear, que es la semana de trabajo se constituye de lunes a viernes, o está configurada por los días de la semana que abarcan de lunes a viernes, por tanto una semana natural completa, pero además la jornada semanal que se constituye en esa semana, que tiene un número de horas determinadas, que luego hablaremos un poco de ellas, se le añade a ese concepto de jornada semanal, se introduce en ella un concepto que también es nuclear, que aparecerá después en otro bloque de conceptos que analicemos, que es el descanso semanal. Es decir, esto ya comprende el conjunto del descanso semanal. Y aquí hay un descanso semanal que luego, como veremos, se define como 48 horas naturales de descanso, 48 horas naturales contados por 2 días naturales completos. No es que no sea un descanso de 48 horas, sino 48 horas naturales contadas de 0 a 0. Bien. Y nos faltaba como elemento de unión de toda esta situación, si yo tengo una jornada semanal de trabajo, tengo definida una semana de trabajo como semana natural, incorporando ahí su descanso semanal, si en el propio concepto de la jornada semanal de trabajo, de esas 37,5 o 40 que tengo que hacer, va implícito, además del descanso semanal, el descanso diario, como veremos después en el bloque de descansos, y veremos luego todas las particularidades que contiene el descanso diario, me faltaba un tercer elemento nuclear de este bloque, que es el periodo de referencia. Bueno, y el periodo de referencia, la orden lo estableció en 3 grandes bloques, pensando precisamente en los distintos regímenes de servicio a los que afectaban. Y pensó en un periodo de referencia mensual para el gran régimen cuantitativo de aplicación, que es el régimen general, pero bueno, pues el periodo de referencia en el que voy a aplicar estas semanas de trabajo y estas jornadas de trabajo lo establezco en un periodo de referencia mensual. Estableció un periodo de referencia trimestral para aquellos regímenes de servicio que tienen ya más jornada de trabajo semanal y por lo tanto que está sujeto, por así decirlo, a más vaivenes por el servicio que presta. Y luego ya de una forma casi
simbólica o excepcional, estableció un periodo de referencia cuatrimestral para dos determinadas unidades de la Guardia Civil, la UEI y el GAR, por unas singularidades determinadas y por darles mayor marco de maniobra en aquellas situaciones excepcionales que tienen que intervenir. Y aquí entra en juego, dentro de los periodos de referencia, otro elemento nuclear de la orden, y es decir, cuando hablamos del periodo de referencia mensual o del periodo de referencia trimestral o del periodo de referencia cuatrimestral, ¿hablamos de meses naturales? ¿Hablamos de trimestres naturales? ¿Hablamos de cuatrimestres naturales? No. Hablamos de periodos referidos, puesto que la semana de trabajo se define como una semana natural, por periodos completos, atendiendo al calendario ISO europeo, por periodos completos de semanas naturales, y en el conjunto del año, un calendario que la orden de horarios lo remite a la orden general de productividad, que es donde está realmente publicado e incorporado, y dice, bueno, pues yo voy a tener en el conjunto de un año natural, voy a tener periodos de referencia mensuales, unos de 4 semanas y otros de 5 semanas. En el conjunto de un año, uno se va a encontrar, cuando analiza el calendario completo, que no es la circunstancia del año 2015, porque van a hacer ya en un momento más avanzado de la evolución del año, nos vamos a encontrar con 8 periodos de referencia de 4 semanas y 4 periodos de referencia de 5 semanas. Y el periodo de referencia trimestral está compuesto por 3 periodos de referencia mensual, como corresponda. Y habrá periodos de referencia trimestral que básicamente, por la propia configuración del año, van a tener siempre 13 semanas. ¿Por qué? Porque va a haber, en el conjunto de un trimestre natural, me voy a encontrar siempre con 2 periodos de referencia de 4 semanas y con un periodo de referencia de 5. Por lo tanto, los periodos de referencia trimestral tendrán siempre 13 semanas. Y el cuatrimestral serán 4 periodos de referencia mensual. Y aquí sí que puede haber variación, porque como son ya 4 meses, habrá periodos de referencia trimestral de 17 semanas o de 18 semanas, en función de que en alguno de ellos coincidan 2 semanas, 2 periodos de referencia de 5 semanas. Por tanto, ahí es donde, en esos periodos de referencia, nos dan la clave, de acuerdo con la orden, para decir, si a mí la orden me está estableciendo una jornada semanal de trabajo de un número de horas determinado, y me está diciendo que dentro de esa semana, dentro de ese periodo de la semana, yo tengo de entrada el descanso semanal incorporado, luego tendré los descansos diarios, con independencia de los demás descansos que puedan ir apareciendo en el conjunto de la orden, no se trata, porque no podría hacerse así, eso puede ocurrir en una empresa donde tenga los horarios estabilizados, de que todas las semanas haga lo mismo. En la Guardia Civil probablemente, dentro del régimen general y de los otros regímenes también, acabemos adquiriendo esa estabilidad y la jornada acabe siendo casi siempre también de 37,5 o próximo a las 37,5. Pero se toma precisamente el periodo de referencia mensual o el periodo de referencia trimestral para decir, es en este periodo donde, hecha la media del conjunto del periodo, yo tendré que alcanzar las 37,5 o las 40, es decir, la jornada de trabajo que yo tengo establecida, incluyendo los descansos, incluyendo todos los aspectos. Entonces, estos son los 3 primeros elementos nucleares de la orden que hay que entender perfectamente. En la documentación que hemos mandado a las unidades territoriales como consecuencia de las últimas reuniones que tuvimos con los jefes de operaciones de las comandancias, esto es simplemente por curiosidad, porque no les afecta a ninguna de ellas, vista la situación del presente año 2015, como vamos a empezar la aplicación, el periodo de referencia mensual comienza el 30 de marzo, por cierto, que el primer periodo de referencia mensual es de 5 semanas, se acaba el 4 de mayo, vale para los periodos de referencia trimestrales, pero nos quedaba cojo el periodo de referencia cuatrimestral, con lo cual a las 2 unidades afectadas, UEI y el GAR, le hemos dicho esta misma mañana, tómate ese primer periodo de referencia mensual como un periodo específico de referencia mensual, adapta al servicio ahí sin salirte, y empiezas para contabilizar, empiezas el verdadero periodo de referencia cuatrimestral tuyo empieza en el periodo siguiente, que ya coincides con el ciclo normal de desarrollo del conjunto del año. Bueno, entonces hasta aquí estos primeros elementos nucleares, es decir, los guardias civiles, luego veremos cada uno donde está encuadrado, tienen fijada de entrada ya una jornada semanal de trabajo, tienen definido el concepto de su semana de trabajo para todos es igual,
para todos es igual, abarca de lunes a domingo, y tiene fijado un periodo de referencia, que aquí sí que es distinto en función del régimen en el que esté cada uno de ellos. Bien, ¿y qué tengo que hacer yo en esa jornada de trabajo, dentro de mi semana de trabajo, con ese periodo de referencia? Tengo que hacer servicio. Tengo que hacer servicio. Y como tengo que hacer servicio, tengo que hacer el servicio en un espacio temporal que dé lugar al número de horas de mi jornada semanal de trabajo. Entonces, quiere decir que con carácter general yo tendré que hacer pues servicios, si tengo 37 y media o 40 horas, si tengo 40 horas, pues normalmente servicios de 8 horas, y es decir que se cumpliría normalmente si todos los días hago 5 por 8, 40, o si tengo 37 y media, tendré que hacer servicios de 7 horas o de 8 horas y iré tanteando. Desde el punto de vista de la organización del servicio, también con carácter general, luego profundizaremos un poco más en este detalle. La orden estabiliza un concepto general, dice, con carácter general, luego hablaremos de las modalidades, el servicio dura entre 5 y 8 horas. Lo normal es que puedan ser 8 horas, no puede ser inferior a 5, en esa horquilla se va a mover la situación para que yo pueda cumplir mi jornada semanal. Bien, entonces tengo que hacer servicio, y tengo que hacer servicio en las horas determinadas. Por lo tanto, si además luego en la orden aparece el elemento nuclear, además del descanso semanal que ya hemos dicho que va incorporado a la propia definición de la jornada de trabajo, si además la orden general establece otra serie de elementos de descanso específicos en función de las circunstancias de cada uno, quiere decir que yo, para prestar ese servicio en ese tiempo de trabajo, dos elementos nucleares de la orden son: para hacer esto medianamente bien, debo de planificar el servicio. Planifico el servicio y para eso la orden le dedica un artículo muy largo, artículo 9, la planificación del servicio con carácter general. Y una vez que lo tengo planificado, durante ese periodo que lo tengo planificado, y luego en un periodo más estrecho, antes del nombramiento, lo tengo que nombrar. Y la orden establece pautas para planificar y para nombrar el servicio, y establece además mecanismos de compensación cuando esa planificación o ese nombramiento no se cumple. No el conjunto de la planificación, determinados aspectos de la planificación, y ya el nombramiento casi con carácter general. Entonces, estos también son elementos nucleares, ¿no? Me detengo un momento en la planificación. La planificación está pensada para que uno coja lápiz y papel y empiece, lógicamente, a planificar. Hablo de la planificación con carácter general y luego, cuando hable del descanso diario, volveré seguramente sobre la planificación, porque también tiene su importancia. La obligación es, bueno, en función de cómo sean los regímenes de servicio, la obligación es, con carácter general, el régimen general se planifica pues 7 días antes de que acabe, no el mes, 7 días antes de que acabe el periodo, de que empiece el siguiente periodo de referencia mensual. Ese es un primer elemento. Nos vayamos habituando a lo que el concepto del mes y el periodo de referencia mensual, con ligeras matizaciones, pero son distintos. Bien, por lo tanto, 7 días antes de que empiece el periodo de referencia mensual. Yo planifico el servicio. La orden dice que con carácter indicativo se ponga el inicio y el final del servicio, con carácter indicativo. Pero la planificación, desde el punto de vista del servicio, lo único que es sagrado, y la importancia de la planificación, no está tanto en el servicio que ponga, mañana, tarde, que se puede cambiar, sino en lo que se convierte en elemento nuclear y sagrado, derivado de la jornada de trabajo y del descanso semanal, es el descanso semanal. Es decir, yo planifico el descanso semanal para que con carácter general y solamente de forma excepcional se cumpla. Donde yo lo he puesto allí. Y eso tiene que ver luego con otro concepto nuclear que abordaré, que es el de las necesidades del servicio. Bien, por lo tanto, planifico todo el servicio, planifico el descanso semanal. Y hablamos del régimen general. ¿Qué ocurre con los mandos de las unidades? ¿Qué deben de tener planificados los mandos de las unidades? Partiendo de la premisa de que los mandos de las unidades, a nivel suboficial o oficial, ellos mismos se pueden planificar su servicio, salvo en cuanto al descanso semanal, y por lo que ahora voy a decir, que puede haber, lógicamente, un elemento superior en la situación, tendría que tener la planificación de sus descansos semanales
y la planificación de los servicios que le pueda dar una unidad superior. Si interpretamos la orden adecuadamente, quiere decir que si a mí nadie me planifica mis descansos semanales y no me imponen servicios desde arriba, mi planificación la gobierno yo. Quiero me la hago y si yo no me la hago, la hago como me la haga. Mando de unidad. Pero partiendo de la premisa de que la orden establece que el descanso semanal afecta a todo el personal afectado por la orden y debe de cumplirse a rajatabla con carácter general, porque cualquier modificación de la planificación de descanso semanal genera derechos económicos, estés en el régimen que estés, y por lo tanto hay que ser respetuosos. Lo de generar derechos económicos es una compensación económica, pero además de la compensación económica, si yo no descanso aquí, tengo que descansar de todas tengo que descansar, y con no más diferencia de 2 semanas si estoy en el régimen de mandos, en el régimen general, no con más diferencia de esa. Ya en los regímenes de investigación, evidentemente, por los servicios que puedan prestar, puede dilatarse más en el tiempo y tienen singularidades como el descanso semanal. Bien, entonces, se supone que la entrada en vigor de la orden debe dar lugar a una planificación desde el punto de vista de núcleos operativos, pongamos el núcleo operativo que lo pongamos, en la compañía o más arriba, para que evidentemente desde ahí surja una planificación adecuada, sobre todo en las ausencias, además de que el servicio pueda generar. Si yo tengo 4 puestos o 5 puestos o 6 puestos y hay 6 comandantes de puesto, lo lógico es que planifique el descanso semanal de los 6 comandantes de puesto, para que los 6 no estén al mismo tiempo descansando, ¿no? Bien, y además si se nombra el servicio, pues se nombra el servicio ya desde ahí para que queden planificados y para que uno sepa a qué atenderse. Luego volveré sobre esto también cuando hable de las 40 horas, de las 33 más las 7, que también es un concepto importante. Por lo tanto, la planificación se convierte en un elemento fundamental, y un elemento fundamental para todo el mundo. O sea, lo primero que tiene que saber uno es cómo planifico mi vida. Eso es la conciliación de la vida familiar y laboral. Y si se modifica la planificación de los descansos, es lo que genera derechos económicos. El resto de la planificación puede variar, no hay ningún impedimento en la orden. Uno no es divino para saber si aquí pone servicio de 6 a 14 y cuando han pasado 20 días, antes de nombrarlo, bastante antes de nombrarlo, aquello, cuando se va a nombrar que han pasado 28 días, aquello de 6 a 14 pues tiene que ser de 14 a 22. No pasa absolutamente nada. Hombre, uno requiere cierta coherencia en el mantenimiento de la situación, o debe tener experiencia planificando un poco, conocimiento de la situación, y los cambios deben ser los menores posibles. Pero en cualquier caso, no es que cambie el planificado, que haga un... Claro, si uno coge el cuadrante planificado desde el punto de vista del inicio y final del servicio y ver al final, cuando va a nombrarlo, no se parece en nada, que dice que algo extraño ocurre o algo excepcional ha debido de ocurrir en la unidad. Bien, y además luego varía la planificación para los servicios de investigación, donde se garantiza que se planifiquen los descansos, pero 7 días antes de cumplirlo. Y luego está la planificación de los acompañantes de los oficiales, que también se garantiza la planificación, pero ya de conocimiento interno, ¿no? Para que lo conozcan los propios acompañantes, nada más. Y el plazo es el de 7 días antes de que comience el periodo de referencia mensual o el periodo de referencia trimestral, el que sea. Bien, en el nombramiento la situación ya es distinta. Es decir, cuando yo nombro, y hemos establecido en la orden un parámetro de antes de las 14 horas de 2 días de prestación del servicio, el hecho de que se haya puesto eso en la orden no significa que uno no pueda nombrar el servicio antes, no puede nombrarlo antes, no tiene ningún problema. Lo que tiene que estar muy claro es que nadie puede crearse las falsas expectativas de decir, si su comandante de puesto, por la circunstancia que sea, 4 días antes ha puesto ahí el servicio nombrado, y luego por cualquier circunstancia hubiera que cambiarlo cuando faltan 3 días, que se generan expectativas económicas. No, el hecho de que yo lo adelante no significa que el nacimiento de la cuestión económica nace precisamente cuando estamos a las 14 horas de 2 días antes de la situación, ¿no? Eso es un aspecto también importante. No se generan, el hecho de ir adelante el nombramiento no genera expectativas económicas a nadie en esa situación, ¿no? Y el nombramiento ya, pues lógicamente se documenta como se tiene que documentar. Bien. Por lo tanto, hemos hablado de planificación y hemos hablado del nombramiento. Vuelvo un poco al concepto enlazo ahora con el concepto de necesidades del servicio y luego sobre los descansos como elementos nucleares.
Y luego volveré sobre las 33 y las 7 famosas. Bien. Si estoy planificando el servicio y estoy diciendo que los descansos son sagrados, entre comillas, y que una vez que está nombrado eso no se debe cambiar, introducimos el concepto de necesidades de servicio, que estábamos acostumbrados un poco en la Guardia Civil, de, bueno, las necesidades de servicio permiten hacer cualquier juego. No es esa la idea. Cuando la definición que se hace en el apartado de definiciones de necesidades del servicio se está diciendo, cuando por circunstancias sobrevenidas e imprevistas surgen modificaciones, se pueden aplicar las necesidades del servicio. Pero, lógicamente, las circunstancias imprevistas y sobrevenidas tienen que generar necesidades del servicio también imprevistas y sobrevenidas. Entonces, uno tiene que buscar soluciones con lo que tiene, Y el último recurso, es que depende cuando surja, lógicamente, la necesidad, el último recurso es modificar aquello que en la planificación yo he considerado sagrado, que es el descanso semanal. Ese sería ya, tiene que ser una situación absolutamente excepcional. Pero si no, hay que seguir tirando de recursos para arriba, comunidades superiores, para que se atiendan esas necesidades de servicio. No es un concepto generalizado. Cuando la orden se está diciendo que sea oportuno y proporcional, es que tiene que ser oportuno y proporcional. No puedo tener que matar moscas a cañonazos, ni puedo reaccionar moviendo la vida personal de alguien para atender algo que a lo mejor no es tan importante como parece, o que puedo solucionarlo de otra manera. Entre otras cosas, por razones de lógica. Si yo voy a modificarle a alguien su descanso semanal, que es la situación más grave que podría ocurrir, estoy tratando de localizar a una persona que a lo mejor está de descanso semanal ya, o que está a punto de iniciarlo, o que lo tiene ya, que cuando lo ponga en funcionamiento para atender las necesidades del servicio han pasado 4, 5, 6 o 7 horas. A lo mejor han desaparecido ya las propias necesidades del servicio. O sea, algo con lo que yo pueda resolver echando mano de otra patrulla, modificando otro servicio o alterando el servicio de los que lo están prestando, que sería mucho más factible la situación, que alterar el descanso semanal, que se convierte en un elemento nuclear. Si yo a alguien le altero el servicio nombrado, le hago menos daño que si le altero un descanso semanal, bastante menos daño, desde el punto de vista, aunque la repercusión económica sea a la postre la misma, ¿no? Por lo tanto, el concepto de necesidad del servicio hay que verlo desde esa óptica, que no es un comodín para poder hacer lo que quiera, no, es el elemento de justificación necesario para que en un momento concreto yo pueda operar una modificación, pero solamente cuando efectivamente sea absolutamente necesario. Tendremos que empezar a convivir con este concepto, porque evidentemente es no novedoso el concepto de necesidades de servicio, sino sí novedosa su aplicación práctica. Bien, sigo con los elementos nucleares. Hemos hablado del descanso semanal, hemos hablado de las necesidades del servicio y hemos hablado de la planificación. Y hemos hablado de la jornada de trabajo. Como la jornada de trabajo la hemos referenciado, la hemos establecido semanalmente en el periodo de referencia mensual, trimestral o cuatrimestral, tengo que hablar de otro concepto, de otros dos conceptos también nucleares de la orden, que son los días deducibles, el concepto de día deducible y el concepto de potencial de servicio. Es decir, si yo tengo que hacer una jornada tasada de trabajo en la que la propia orden me permite moverme en unos límites muy cortos, en el régimen general, en la jornada de 37 y media me permite el abanico de ir hasta 40, y en la jornada de 40 no me permite más abanico, o sea, me permite hacer más servicio, pero a partir de ahí se generan descansos. Entonces, en función de esos excesos que se generen, yo tengo que establecer que determinados días sean deducibles o no sean deducibles para que mi jornada de trabajo de 37 y media o la que corresponda en función del número de días que haga, sea la que corresponda a esa situación. No que un señor no descansa, hace más servicios, yo no establezco ningún día deducible en función del periodo que pase, y al final acaba haciendo, cuando voy a hacer la media,
pues en vez de 37,5 en el periodo de referencia acaba haciendo 65, no es esa la situación. Entonces, los días deducibles tienen que incorporarse en función de cuál es la... Si yo estoy de baja 2 días o 3 días, evidentemente mi jornada de 37,5 en el periodo de referencia mensual no puede ser la que me da 37,5 cada semana del periodo de referencia mensual. Yo tengo que sacar de esos días esa situación. Y se ha acudido a un concepto de cuantificación o de cómputo de los días deducibles frente a un poco al galimatías que teníamos ahora montado de 535, etcétera, a un concepto natural. Sin divisiones matemáticas, 37,5 son 7,5 horas con carácter general, 40 horas con 8 horas, pues nada, deduzco en función del régimen de la jornada que yo tenga establecida, deduzco 7,5 u 8 del conjunto de esa historia para que vaya restando. Estoy un día de baja, en vez de hacer 37,5 esa semana, tengo que hacer 30, es lo que yo tengo que hacer, 30 horas de servicio, no tengo que hacer más. Bien, entonces el concepto de día deducible es fundamental y sobre todo cuando la orden, aparte de definirlos y hacer un elenco enorme de días que se consideran deducibles, aquellos que están relacionados con los descansos, la propia orden específicamente dice cuándo es deducible y cuándo no. Específicamente lo dice. Y solamente cuando la orden dice que este es deducible, cuando no es deducible, no es deducible. Desde el punto de vista del concepto de deducible, no son solamente los días deducibles. Se definen los días deducibles, pero los días se pueden agrupar semanalmente. Y como la semana de trabajo es natural, solamente puede haber semanas deducibles cuando las semanas naturales son completamente deducibles. Es decir, si yo de lunes a domingo estoy de baja, esa semana es enteramente deducible. No hablo de días deducibles, sino de semana deducible. Pero si estoy de baja de miércoles a miércoles, de miércoles a domingo son días deducibles, de lunes a miércoles son días deducibles, porque son semanas distintas, aunque vayan consecutivas. Que es el otro aspecto también fundamental y que Sigo lo va a contemplar y lo va a ver. Bien, y hablo ahora un poco del potencial del servicio. Cuando definimos el potencial del servicio y dijimos que es lo que resulta una unidad una vez contabilizado el régimen que está en disposición de prestar servicio, hay que entender que es eso, pero una vez que yo he aplicado el conjunto de los descansos, etcétera, etcétera, que tiene. De forma que en la práctica tendremos que ir acostumbrándonos a que el potencial de servicio no viene dado por el número de componentes que tengo en una unidad, sino por el número de componentes que tengo en disposición de prestar servicio una vez deducidos todos los aspectos de la orden. Yo puedo tener 10 componentes en la unidad, pero si al final del conjunto de todo eso solamente 4 van a hacer servicio, ese es mi potencial de servicio. No es mi potencial de servicio de 10, 2 por patrulla, 5 patrullas. Mi potencial de servicio es ese. De forma que yo les recomiendo, y el otro día se lo decía a los jefes de operaciones de las unidades territoriales, que un aspecto nuclear de la planificación del servicio es, primero planifico todos los descansos, todas las situaciones que generen descansos, luego hablaremos si quieren de los descansos singularizados, serán elementos que van a aparecer a partir del segundo periodo de referencia mensual. Yo planifico todas las situaciones de mi personal desde el punto de vista del aspecto de los descansos y a continuación plasmo el servicio. Y ese será mi potencial de servicio. Esa es la verdadera realidad. No construir los descansos sobre algo que ya me viene forzado. Y esto lo enlazo entonces ahora con el núcleo de los descansos y particularmente del descanso diario. Los otros aspectos están medianamente claros. Descanso diario, otro de los aspectos de la orden que también ha creado más, si no más confusión, extrañeza, ¿no? Bien, la orden ha configurado el descanso diario en su artículo 14 de una manera también extensa, lógicamente. Quiere decir, bueno, aquí hay un periodo de 24 horas en el que yo hago servicio. Hemos dicho antes que el servicio forma parte. Bueno, pues una vez que yo en ese periodo de 24 horas hago un servicio, con la duración que tenga, yo tengo que tener un descanso diario. Un descanso diario que tiene que tener una duración determinada, antes de empezar el siguiente servicio. Bien, partiendo de la premisa que configura la propia directiva europea, decimos, el descanso diario será con carácter general,
me paro en esto porque este es un aspecto fundamental, con carácter general de 11 horas. No hemos dicho consecutivas, pero no quiere decir que no sean consecutivas. Es decir, hemos dicho con carácter general de 11 horas. Si yo digo con carácter general va a cobrar usted 100 euros, no digo en billetes de 50 o de 100, pero voy a cobrar 100 euros. Me tienen que dar 2 billetes de 50 o 4 de 100 o 10 de 10. Bien, pues cuando el descanso diario decimos que con carácter general será de 11 horas, es que el descanso con carácter general será de 11 horas. Y ahora hago un punto de inflexión. Recordarán, cuando empecé hablando de elementos nucleares, empecé hablando de jornada de trabajo y de semana de trabajo. Y comencé hablando de periodo de referencia mensual. Bien, pues el carácter general hay que ligarlo con el periodo de referencia mensual. Entonces la orden, partiendo de ese elemento sustancial, que dice con carácter general el descanso será de 11 horas, será con carácter general será de 11 horas en mi periodo de referencia mensual. Si yo tengo un periodo de referencia mensual o tengo un periodo de referencia trimestral o trimestral, mis 11 horas, el núcleo esencial de mi descanso diario de 11 horas debe predominar a lo largo de ese periodo de referencia mensual. Porque la orden, a continuación, establece 2 excepciones hacia abajo y una excepción hacia arriba. 2 excepciones hacia abajo que son, puede ser de 8 horas el descanso diario cuando yo voy a empezar, después de finalizar ese servicio, voy a empezar un periodo de vacaciones, permisos, etcétera, u otros descansos, ya es un automatismo. Luego la orden dice, cuando por razones organizativas, entre las que se incluyen las derivadas de la conciliación, no está haciendo la orden 2 cosas distintas, de razones organizativas por un lado y conciliación por otra. Está diciendo, cuando por razones organizativas, entre las que se incluyen las derivadas de la conciliación, el descanso podrá ser también de 8 horas consecutivas. 8 horas consecutivas, como las 11 eran consecutivas y yo deduzco 8, quiere decir que las 3 restantes serán consecutivas en otro periodo que la orden dice cuándo tiene que ser. La forma más inmediata posible, unida al siguiente, en todo caso al descanso semanal que tenga a continuación. Bien. Por lo tanto, cuando uno analiza la situación de la práctica del servicio de la Guardia Civil, que esto es lo que derivaba un poco en la situación de la idea general que había, es que no vamos a poder hacer tripletes, no vamos a poder hacer dobletes. Bueno, vamos a ver, el triplete tenía una concepción actualmente en la Guardia Civil derivada del hecho de que la gente quería unir, acortar los periodos de realización del servicio para sumar luego periodos de descanso más amplios. Para eso, para hacer esa cuestión, nacen los descansos singularizados, por una parte, con esa finalidad. Aparte de compensar la prestación de servicios nocturnos y festivos, cuando se crean los descansos, cuando aparecen en la orden los descansos singularizados, se hacen para unirlos precisamente a los descansos semanales y para alargar esos periodos de presencia. De forma que, cuando yo estoy diciendo ahora, y esa es la interpretación que hemos volcado en las contestaciones a las preguntas que se le han remitido a las unidades, hemos dicho que como carácter general en mi periodo de referencia el descanso diario tiene que ser de 11 horas, quiere decir que con carácter general no debería haber tripletes, pero puede haber dobletes perfectamente, porque entre otras cosas sería imposible nombrar servicios nocturnos si no van unidos a un servicio en horario de mañana, porque sería imposible a lo largo de los 5 días de la semana, con el descanso de 48 horas naturales, pero si yo voy a hacer un servicio nocturno a la semana, la patrulla de la maternal, lo que hiciera 5 a la semana, no pasaría absolutamente nada, y voy a tener 17 descansos diarios a lo largo del mes, si 4 son de 8 horas y 12 son de 11 horas, estoy cumpliendo la orden general sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, ese primer aspecto tiene que ser nuclear y fundamental. Y una vez que yo tenga eso, una vez que yo sepa esa situación, y como tengo que jugar desde el punto de vista de la planificación con ese concepto del descanso diario, es cuando yo puedo construir realmente, planificar el servicio adecuado. Porque tendré que hacer, y estoy ahora hablando de unidades tipo puesto, unidades normales, tendré que hacer servicios de 8 y 7 horas, en primer lugar, de 8 y 7 horas, tendré que jugar con los descansos diarios, que van a ser, insisto, salvo que se dé la situación del doblete, entendiendo doblete de esa manera, o si quieren entendiendo doblete
que hago tarde de mañana, da lo mismo la situación, pero no tiene ningún sentido, no aporta nada en positivo la tarde, la mañana y la noche, aporta en positivo la mañana y la noche para luego tener saliente, libre, y ahora será un descanso semanal, pero al cabo del segundo o tercer periodo de referencia mensual estaremos en presencia de 2 descansos simbolizados que uno, o uno que una, más algún resto que tenga de alguna situación para poder hacer ya un descanso potente, poder desplazarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que yo tenga eso es cuando yo puedo hacer la planificación del servicio. Y en este documento que le hemos mandado a las unidades, que es un documento derivado de la conferencia que se les dio, un documento en 3 partes, está ya rodando por las unidades, por lo tanto aparecerá en sus manos. Llevaba en su parte final un cuadrante de servicio, nos tomamos la molestia de hacer un cuadrante de servicio de una unidad con 10 componentes, para que se viera cómo poniendo dobletes de mañana y noche, se puede perfectamente respetar el cuadrante de servicio y la situación de la orden de servicio sin ningún problema. Que se reduce el potencial del servicio de una unidad. En este cuadrante que está hecho sobre el primer periodo de referencia mensual que va a haber, no varía de lo que ahora mismo está ocurriendo en las unidades, para nada. Variará a partir de los siguientes periodos de referencia mensual, cuando, lógicamente, empiecen los descansos singularizados. Ahí es donde perderemos esa mínima parte del potencial de servicio. Pero que el cumplimiento de la orden, porque además lo hicimos explicativo, de dónde tiene descanso más de 11 horas porque está sumando las 3 del descanso diario que eran de 8 horas para que viera, pues el descanso diario es parte de esta situación. Que es un documento que lo van a encontrar en las unidades sin ningún problema, pero lo hemos mandado hasta ayer por la mañana. Bueno, por lo tanto, desde el punto de vista de la situación de los descansos diarios, que es lo del señal del servicio, lo del descanso diario de las 11 horas se convertían en elementos nucleares o fundamentales, y luego la tercera cuestión, que es, hablando ya ahora de los mandos de las unidades, lo de las 33 y las 7. ¿Qué ocurre con las 33 y con las 7? Luego, si quieren, parar un momento en los servicios de prestación combinada, etc. Bien. La orden partió del diseño de 3 modalidades de servicio. Modalidad de prestación de servicio de actividad, presencial, de la manera. Una modalidad de servicio a turnos, que en realidad no es en la práctica no es una modalidad de servicio, sino es una singularidad del servicio de actividad, y que además la propia orden contempla que no se aplica hasta que se regule en un plazo de un año desde que entre en vigor la orden para ponerlo en aplicación. Surgió una pregunta que normalmente es concluir, ya me habían hecho más. Bueno, ¿qué ocurre con aquellas unidades que ahora mismo están haciendo algo parecido a los turnos y que tienen que cambiarlo, tienen que cambiar su forma de actuación? No, siempre que se respeten los descansos de los que estamos hablando ahora, fundamentalmente el descanso semanal y el descanso diario. Si se respetan esas reglas del descanso semanal y del descanso diario con carácter general desde el punto de vista del descanso diario, pueden seguir haciéndolo con normalidad, no hay ninguna pega porque no están infringiendo nada. Realmente el futuro del servicio a turnos va a ser un diseño de servicio que abarque ya todo el conjunto del año y que incorpore todos los aspectos de los descansos de los días festivos, etcétera, todo lo que se derive de la situación ahora, que a cada uno se le va a ir aplicando en función de cómo lo vaya generando, pues ahí serán situaciones establecidas de decir, oiga, si a mí ahora el régimen general me van a aplicar los descansos simbolizados para, aparte de generar esas ampliaciones del tiempo de descanso, van a generar que el número de horas de servicio que haga en el periodo de referencia disminuya, pues al final el servicio a turnos tendrá que tener una referencia mensual equivalente a esa que se deriva de la aplicación de los descansos singularizados y por lo tanto dará lugar a que haya una planificación ya continuada, ¿no?, en la situación. Pero por lo demás las unidades que ahora estuvieran funcionando de esa manera, siempre insisto que respeten las reglas esenciales del descanso diario y del descanso semanal, pueden seguir funcionando con ellas sin ningún problema. Si las alteran, lógicamente es para pensarlo, porque realmente nada tiene que ver el futuro servicio, la modalidad de servicio a turnos de la que ahora se está
se le está llamando a turnos, lo único que hacen es guardar una especie de cadencia determinada. Bien, y luego estableció la modalidad del servicio de prestación combinada, que es una modalidad que pasa por tener periodos de actividad y periodos de localización. Pero todo eso es servicio, todo eso es servicio. Entonces, como todo eso es servicio, quiere decir que la actividad cuenta como actividad y la localización cuenta de una forma determinada, porque no estoy de uniforme puesto ahí delante, pero tengo que estar presto a racionar, no puedo estar a 200 kilómetros de distancia, porque yo ese día tengo prestación combinada de tal hora a tal hora, ¿no? El tiempo que sea, prestación combinada en su conjunto, con periodos de actividad, con periodos de localización fijados. Con carácter general hemos establecido que los servicios de prestación combinada durarán 24 horas, que es lo común, pero se establecen excepciones para los servicios de investigación, etc. Con carácter general podrían prestarse más, no hay ningún problema. Pero todo suma, todo suma. De hecho, cuando se nombren servicios de prestación combinada habrá que nombrarlos pues, en función un poco de posibilidades de que me activen, cómo lo puedo hacer o cómo no lo puedo hacer. En ese mismo documento que se les mandaba a las unidades se les hacían planificaciones de equipos de policía judicial para que vieran que como permite hacer servicio, la orden permite hacer servicio de prestación combinada y entre un servicio y otro servicio, un servicio de actividad corto en el tiempo, pues permite respetar los descansos semanales, hacer servicio de prestación combinada de 7 horas de actividad y del resto de localización y hacer servicio de actividad de 6 o 7 horas en ese día intermedio sin ningún tipo de problemas. Todo derivará luego de que haya activaciones fuera de la situación. Y luego estaba la situación de los mandos. La situación de los mandos y la particularidad que se estableció para la Unidad Especial de Intervención y el GAR más reducida, y es que con la situación de los mandos al final optamos por una solución que es lógica y coherente. Es decir, el mando de la unidad es responsable de su unidad las 24 horas del día, cuando está lógicamente disfrutando de su descanso semanal, ¿no? Que debe ser también ese elemento, desde ese punto de vista debe ser sagrado, aunque luego veremos que no va a ser sucedido en el mando, sino sustituido en el mando, ¿no? Con lo cual no hace decaer completamente ese alcance de la responsabilidad, y si ocurre algo realmente gordo, serio, etcétera, debe de retomar el mando de la unidad. Pero en principio establecimos esa situación. Dice, bueno, está en el régimen general, son mandos que están las 24 horas al día pendientes de la situación, con su respecto de los descansos correspondientes. Decimos, no podemos, puesto que el mando de la unidad es verdad que tiene que hacer acto de presencia y tiene que hacer servicio de actividad, es lógico y coherente con cualquier otro miembro del cuerpo, pero ya sometido a otro tipo de condiciones, ¿no? Y además, como sabemos que muchas de las actividades del mando frente a una patrulla ordinaria que acaba su servicio o desempeña su actividad a lo largo del servicio, el mando de la unidad, fuera de esos periodos de actividad o de ese tipo de actividad que tenga determinado, pues está teniendo incidencias que puedan ser más numerosas o menos numerosas, pues en función un poco de la unidad donde esté, etc. Entonces, al final se tomó la determinación de decir, bueno, voy a dividir el tiempo, la jornada de trabajo del personal del régimen de mandos que está en el apartado concreto de la orden, de mandos de unidades territoriales, no de todos los mandos. Voy a hacer que su jornada de trabajo, que es de 40 horas semanales, tenga 2 ciclos de activación, 1 o 2 ciclos de prestación. Uno que sea de las 40 horas, yo voy a considerar que 33 han de hacerse de actividad y 7 las contabilizo como un periodo donde atiendo precisamente esas incidencias que pueden surgir en el servicio, que no requieren mi presencia en la unidad, porque se establece, al igual que ocurre con el periodo de localización, que desde el momento que se active o uno se active, si es que se activa presencialmente, el periodo de actividad vuelve a correr, ¿no? Bien, este es el camino normal, y así hay que interpretarlo, así se les explicó a los jefes de unidad, de forma que se les ha dicho que como la orden prevé que a los jefes de la unidad, si se les nombra, si una unidad superior les nombra servicio a efectos de la planificación, que si se nombra servicio se haga sobre esas 33 horas, no sobre las 7 de disponibilidad, sobre esas 33 horas, y no sobre las 7 de actividad.
Dicho esto, no quiere decir que las 7 horas de disponibilidad fuera de esa situación, ya en el trabajo diario de cada uno, que esas 7 horas de disponibilidad generen derechos de una semana para otra, o sea, se agotan en la propia semana. Y si yo he tenido que estar activado por las circunstancias que sea las 40 horas, he estado activado las 40 horas. No se genera ningún derecho añadido. La semana siguiente empieza de nuevo con 33 más 7, ¿no? Esa es un poco también la situación que tiene que quedar muy clara en este aspecto. Pero yo creo que ese elemento nuclear fundamental es el que cuando se nombren servicios de arriba pivoten sobre las 33 horas y no sobre el periodo de las 7, y así específicamente se pone también en las instrucciones que se han remitido a las unidades.